mundo donde las diferencias sociales parecen separar a las personas más que unirlas, existen historias que nos recuerdan que la verdadera riqueza no está en lo que llevamos puesto ni en los apellidos que heredamos, sino en lo que late dentro de nuestro corazón. Hoy quiero que imagines conmigo una escena que, quizás, ya has presenciado de alguna manera en tu vida. Un lugar donde los muros brillan con mármol, donde los pasillos huelen a perfumes importados y los autos de lujo esperan a la salida. Ese lugar es un colegio privado de prestigio, donde la mayoría de los estudiantes pertenecen a familias con fortunas tan grandes que parecen no tener fin. Allí, la vida se mueve al ritmo de las apariencias. ¿Quién tiene el último teléfono? ¿Quién viste la marca más cara? ¿Quién organiza la fiesta más extravagante? Pero esa burbuja de lujo se rompe el día que un niño humilde cruza sus puertas. Él no llega en auto deportivo, ni con chofer, ni con mochila de diseñador. Llega caminando, con zapatos gastados pero bien lustrados, con un cuaderno viejo que guarda como un tesoro y con un brillo en los ojos que no se compra con dinero. Su nombre es Mateo, un niño sencillo, de barrio humilde, que ha conseguido una beca gracias a sus notas sobresalientes. Para él, estar en ese colegio no es un capricho, es un sueño cumplido. Cada paso que da por esos pasillos lo llena de nervios, pero también de esperanza. La esperanza de que su esfuerzo valga más que cualquier apellido. Pero no todos lo ven así. Entre los estudiantes hay una joven que brilla con luz propia, aunque no precisamente por su bondad. Sofía, la hija de uno de los empresarios más ricos de la ciudad, está acostumbrada a que todo gire a su alrededor. Luce ropa de diseñador, presume los regalos de su padre y camina con la seguridad de quien nunca ha conocido la escasez. Para ella, la llegada de Mateo no es motivo de admiración, sino de burla. Desde el primer momento que lo ve, decide convertirlo en su blanco favorito. Y en un lugar donde las apariencias lo son todo, sus risas tienen el poder de arrastrar a otros a hacer lo mismo. Ahora, detente un segundo y piensa, ¿alguna vez te has sentido observado por lo que tienes o por lo que no tienes? ¿Has sentido el peso de las miradas juzgando tu ropa, tu forma de hablar, tu origen? Si es así, sabrás que no hay nada más doloroso que ser tratado como menos solo por no encajar en un molde superficial. Y si no lo has vivido, esta historia te hará abrir los ojos a una realidad que muchos callan, pero que existe en cada rincón del mundo. La risa de Sofía no es solo una risa. Es un eco que resuena en la cabeza de Mateo como un recordatorio de que está fuera de lugar. Y sin embargo, él guarda silencio. Podría enojarse, podría responder con gritos, pero elige algo distinto, la paciencia. Porque Mateo sabe algo que Sofía ignora. Sabe que el tiempo siempre pone a cada persona en su sitio. Y sabe, sobre todo, que su mayor respuesta no vendrá de sus palabras, sino de sus acciones. Esta historia no es solo un relato escolar, es un espejo de la vida misma. La hija del millonario representa la soberbia de quienes creen que el dinero lo resuelve todo. El niño pobre representa la fuerza silenciosa de quienes cargan con menos, pero sueñan con más, y el choque entre ambos es inevitable. Lo que Sofía no imagina es que las vueltas de la vida siempre traen sorpresas, y que muy pronto ella será testigo de algo que jamás olvidará. Hoy, en este canal, vamos a recorrer juntos cada momento de esta historia. Veremos cómo la burla se convierte en lección, cómo la arrogancia tropieza con la humildad, y cómo, al final, lo que parecía ser una diferencia insalvable se transforma en una enseñanza que deja huella. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí encontrarás relatos que no solo entretienen, sino que tocan el corazón y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. También te pido que dejes tu like si alguna vez sentiste que te subestimaban, porque tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias con el mundo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación no es solo un cuento para pasar el rato. Es una historia cargada de emociones, con personajes que podrían ser tus vecinos, tus compañeros de escuela o incluso tú mismo. Y lo más importante, es una historia con una sorpresa que cambiará todo. Sofía cree que su dinero la hace intocable. Mateo sabe que la inteligencia, la perseverancia y el corazón son armas más poderosas que cualquier riqueza material. Cuando estos dos mundos choquen, la verdad saldrá a la luz. Y te aseguro que, al llegar al final, recordarás cada palabra.
Así que ajusta bien tus audífonos, acomódate en tu asiento y abre tu corazón, porque estás a punto de descubrir lo que ocurre cuando la hija del millonario se ríe del niño pobre, y él le responde con una sorpresa que nadie esperaba. El sol de aquella mañana iluminaba con un brillo especial los muros altos y relucientes de la Academia San Gabriel, uno de los colegios más exclusivos de la ciudad. Los autos de lujo se alineaban en la entrada principal, choferes abrían puertas con gesto solemne y niños bajaban vestidos con uniformes impecables, relojes costosos en las muñecas y mochilas de diseñador que parecían más un accesorio de moda que un objeto escolar. Era el lugar donde las familias más poderosas enviaban a sus hijos para forjar amistades influyentes y mantener el círculo cerrado de privilegios. En medio de ese ambiente perfecto y calculado, un niño caminaba con pasos tímidos, como si cada paso fuese una batalla silenciosa contra la inseguridad que lo perseguía. Su nombre era Mateo. A diferencia de los demás, él no llegaba en auto deportivo ni en camionetas blindadas. Había bajado unas cuadras antes del portón, después de tomar 2 autobuses, y ahora avanzaba con la mochila colgada a un hombro, gastada y con un cierre que apenas funcionaba. Sus zapatos estaban limpios, pero el cuero mostraba señales de desgaste y remiendos hechos con esmero. Su uniforme, recién entregado por la institución, no tenía la misma caída elegante que el de los demás estudiantes, pero estaba impecablemente planchado. Y aunque todo en su aspecto gritaba sencillez, sus ojos transmitían algo imposible de ignorar, una mezcla de nervios, ilusión y una determinación férrea que ni el entorno más hostil podría quebrar. Los guardias lo miraron con cierta desconfianza cuando cruzó el portón. No era común ver a alguien así en ese lugar. Sin embargo, al mostrar su credencial, lo dejaron pasar con un gesto seco. Mateo tragó saliva, respiró profundo y siguió avanzando. Al entrar al patio central, sintió un nudo en la garganta. El mármol pulido del piso, las fuentes con esculturas clásicas y los ventanales enormes lo hacían sentirse diminuto. Pero él estaba ahí por mérito, no por caridad. Había ganado una beca gracias a su rendimiento académico, y aunque eso lo llenaba de orgullo, también sabía que lo convertía en diferente. Y en lugares como ese, ser diferente nunca era sencillo. En uno de los pasillos, un grupo de estudiantes reía a carcajadas. Entre ellos estaba Sofía, la hija del magnate de la construcción que prácticamente financiaba la mitad del colegio. Su sola presencia imponía respeto, su cabello perfectamente cuidado, su uniforme adaptado a la medida, las joyas discretas que brillaban en su muñeca y, sobre todo, la seguridad con la que caminaba, como si el mundo entero le perteneciera. Sofía no necesitaba decir mucho para hacerse notar. Bastaba una mirada suya para que los demás buscaran su aprobación. Cuando vio a Mateo pasar, su rostro dibujó una sonrisa torcida. Sus amigas se miraron entre sí, esperando la chispa que encendería la burla. ¿Y este quién es?, preguntó Sofía en voz alta, lo suficiente para que Mateo la oyera. Él bajó la mirada, tratando de no reaccionar. «Miren su mochila», añadió con un tono cargado de veneno. «Parece sacada de la basura». Las risas explotaron alrededor. Algunos estudiantes se taparon la boca para disimular. Otros miraron a Mateo con curiosidad, como si fuese un espécimen extraño en un museo. El niño apretó los labios, sintiendo cómo las palabras de Sofía le taladraban el pecho. Una parte de él quería responder, gritar que no tenía culpa de ser pobre, que su madre trabajaba día y noche para que él pudiera estudiar allí, que cada remiendo en su ropa contaba una historia de sacrificio, pero se contuvo. Si algo había aprendido en su vida era que la dignidad no se demostraba con gritos, sino con acciones. Aún así, la vergüenza ardía en su rostro como fuego. Las burlas no se detuvieron. En la clase de matemáticas, cuando Mateo levantó la mano para responder una pregunta complicada, Sofía soltó un comentario irónico. Seguro lo sabe porque en su barrio hacen cuentas para repartir la comida entre 10. Las carcajadas resonaron en el aula, mientras el profesor fingía no escuchar. Mateo respiró profundo, miró la pizarra y respondió con una seguridad que dejó al maestro sin palabras. Había resuelto el problema más difícil en segundos, pero el mérito quedó opacado por las risas que aún se escuchaban detrás de él. En el almuerzo, la escena se repitió. Mateo abrió su lonchera con cuidado, un sándwich sencillo y una manzana. Sofía
sentada a pocos metros, observó su comida servida en bandejas elegantes con postres importados. No perdió la oportunidad. ¡Qué banquete!, exclamó con sarcasmo. «Seguro es la especialidad de su chef. Ah, cierto, no tiene». De nuevo, el comedor entero estalló en risas. Mateo tragó saliva, bajó la mirada y comió en silencio. Cada mordida era amarga, no por el sabor, sino por la humillación que lo acompañaba. Y sin embargo, a pesar de todo, algo brillaba en su interior. No era rabia, no era deseo de venganza, era la firme convicción de que un día esas risas se transformarían en aplausos. Porque mientras Sofía gastaba su energía en aparentar, él la invertía en aprender. Mientras ella medía su valor en dinero, él lo medía en esfuerzo. Y aunque nadie más lo veía en ese momento, el tiempo preparaba la escena para una sorpresa que cambiaría todo. Esa noche, de regreso a su casa humilde, Mateo abrió su cuaderno gastado. Las páginas estaban llenas de anotaciones, fórmulas y dibujos de inventos que soñaba construir algún día. Se sentó junto a la mesa rota de la cocina, con la luz amarillenta de una bombilla, y escribió una frase en la primera página. «No importa de dónde vengas, importa hasta dónde puedes llegar». Con esas palabras se prometió a sí mismo que ningún insulto lo detendría y que la risa de Sofía sería el eco que lo impulsaría a demostrar quién era en realidad. Mientras tanto, en su mansión iluminada por lámparas de cristal, Sofía se recostaba en su cama de seda, convencida de que había humillado al becado una vez más. No sabía que, sin darse cuenta, había encendido en Mateo un fuego imposible de apagar. Los días siguientes a la llegada de Mateo a la Academia San Gabriel parecían un castigo interminable. Cada pasillo, cada clase, cada recreo se convertía en un escenario donde Sofía encontraba nuevas formas de recordarle que no pertenecía allí. No se trataba solo de simples comentarios, era un juego cruel en el que ella marcaba el ritmo, y los demás seguían con risas, miradas y susurros que hacían eco en cada rincón del colegio. Mateo, con su mochila gastada y su cuaderno lleno de sueños, caminaba entre esas miradas como si llevara un letrero invisible que decía «forastero». La primera burla había sido sobre su mochila, pero pronto todo en él se convirtió en motivo de risa. Sus zapatos, cuidadosamente lustrados cada mañana, eran para Sofía y sus amigas zapatos de feria. Su uniforme, aunque limpio y ordenado, era la versión barata del verdadero. Incluso su forma de hablar, con un acento que delataba su origen humilde, era imitada por los demás para provocar carcajadas. No había respiro. Donde él estaba, había alguien dispuesto a señalarlo con el dedo. Un lunes, en la clase de literatura, la profesora pidió a los estudiantes que leyeran un poema en voz alta. Mateo se ofreció voluntariamente, convencido de que las palabras podían ser un refugio. Tomó el libro con manos firmes y comenzó a leer con una entonación clara, profunda, cargada de emoción. Por un instante, la sala pareció enmudecer, pero entonces Sofía interrumpió con una risa forzada. ¡Qué tierno! Parece que lo ensayó frente al espejo de su casa de cartón. Las risas estallaron de inmediato. El hechizo se rompió. Mateo bajó el libro, contuvo las lágrimas y regresó a su asiento. La profesora intentó continuar, pero el daño ya estaba hecho. Lo que pudo ser un momento de orgullo se convirtió en otro recuerdo doloroso. En el comedor, la situación no era distinta. Sofía organizaba lo que ella llamaba el espectáculo del almuerzo. Cada vez que Mateo abría su lonchera, ella inventaba un comentario. Si llevaba una manzana, decía que era su postre de lujo importado del mercado callejero. Si llevaba arroz con frijoles, preguntaba con voz inocente, ¿eso es para ti solo o para toda tu familia? Los demás reían mientras Mateo comía en silencio, masticando no solo la comida, sino la humillación. A veces, tragaba tan rápido que le dolía la garganta, como si quisiera terminar cuanto antes con aquel tormento. Lo más doloroso era el silencio de los demás. Había estudiantes que no compartían las burlas, que incluso parecían sentir lástima por él, pero nadie decía nada. El miedo a convertirse en el próximo blanco de Sofía los mantenía callados. Era más fácil mirar hacia otro lado que enfrentarse a la reina del colegio. Mateo entendía ese silencio, pero no dejaba de dolerle.
Se sentía solo, completamente solo en un lugar que debía ser su oportunidad de brillar. Una tarde, mientras todos jugaban en el patio, Sofía organizó una competencia improvisada. Le pidió a Mateo que resolviera un problema matemático frente a todos. «Dicen que eres inteligente, ¿no?», dijo con tono burlón. «A ver si lo demuestras». Mateo, acorralado, tomó la tiza y escribió en la pizarra los cálculos con rapidez. El resultado fue perfecto. Incluso el profesor, que observaba desde lejos, asintió con aprobación. Pero Sofía no lo dejó disfrutar del momento. «Claro, eso pasa cuando uno no tiene vida social y solo se la pasa con libros viejos», dijo, cruzándose de brazos. Las risas volvieron a cubrir el patio. El logro de Mateo quedó sepultado bajo el eco cruel de las carcajadas. En casa, la historia era distinta. Su madre, agotada después de largas jornadas de trabajo, lo recibía con una sonrisa cálida. «¿Cómo te fue, hijo?», preguntaba siempre. Y él respondía con frases cortas, evitando preocuparla. «Bien, mamá, todo bien». No podía contarle la verdad. No quería que ella se sintiera culpable por no poder darle más. Así que guardaba todo dentro, escondiendo la herida detrás de una sonrisa forzada. Pero por las noches, cuando el silencio llenaba su cuarto, las lágrimas caían sin que nadie las viera. No lloraba solo por las burlas, sino por la impotencia de no poder cambiar de inmediato lo que los demás pensaban de él. Sin embargo, en medio de esas lágrimas, algo crecía, una fuerza silenciosa, una determinación que se forjaba como el acero bajo el fuego. Mateo se prometía que no permitiría que esas risas definieran quién era. Mientras tanto, Sofía continuaba con su juego cruel. Cada burla era para ella una forma de reafirmar su poder. Disfrutaba de la atención, de las miradas cómplices, del control que ejercía sobre sus compañeros. Pero lo que no sabía era que, al reírse de Mateo, estaba dándole el papel protagónico de una historia que escapaba de su control. Porque en algún rincón del destino ya se estaba escribiendo la escena en la que todo se daría vuelta. En los pasillos de mármol, entre las risas y las lágrimas ocultas, dos mundos seguían chocando día tras día. El de Sofía, construido sobre riqueza y soberbia, y el de Mateo, sostenido por esfuerzo y sueños. Y aunque parecía que el primero siempre aplastaba al segundo, la verdad era otra. Cada burla era una chispa que encendía más el fuego en el corazón del niño pobre. Y ese fuego, tarde o temprano, ardería con una fuerza imposible de apagar. El mes avanzaba lentamente en la Academia San Gabriel. Para Mateo, cada día era una prueba de resistencia. Soportar las miradas, ignorar los comentarios, caminar con la cabeza erguida, aunque por dentro quisiera desaparecer. Sofía parecía incansable, siempre encontrando una nueva forma de recordarle que él no encajaba en ese mundo de lujo y apariencias. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que el destino estaba preparando un escenario donde esas diferencias se pondrían a prueba de una manera inesperada. Una mañana, durante la Asamblea General, el director subió al escenario del auditorio principal. Su voz retumbó en las paredes de mármol mientras anunciaba un evento que despertó de inmediato la atención de todos. Este año, nuestra academia participará en el Concurso Nacional de Ciencias. El estudiante o equipo que presente el mejor proyecto representará a nuestra institución y recibirá una beca especial, además de aparecer en los principales medios de comunicación. Un murmullo recorrió el lugar. Para la mayoría, aquello era un evento más en el calendario escolar, una oportunidad de sumar otro trofeo a las vitrinas del colegio. Pero para algunos, como Mateo, esas palabras significaban mucho más, una puerta abierta hacia un futuro distinto. Los ojos de Sofía brillaron con seguridad. Era la favorita natural. Su padre podía financiar materiales, contratar tutores, incluso traer expertos que la asesoraran. Para ella, ganar no era una meta, era casi una obligación. En su mente, ya se imaginaba la portada de la revista local con su foto y el título: La hija del magnate conquista la ciencia. Mateo, en cambio, sintió una mezcla de miedo y esperanza. No tenía dinero para materiales sofisticados, ni un laboratorio privado donde experimentar. Pero lo que sí tenía era ingenio, curiosidad y una imaginación que se encendía cada vez que veía un objeto desechado en la calle. Desde niño, le fascinaba desmontar radios viejas, arreglar ventiladores rotos o improvisar linternas con baterías gastadas.
Ese concurso, pensó, era su oportunidad para demostrar que el verdadero valor de la ciencia no estaba en lo que se podía comprar, sino en lo que se podía crear con lo que se tenía. Esa misma tarde, mientras Sofía llamaba a su padre para pedirle recursos, Mateo caminaba hasta el taller de su tío, un pequeño mecánico de barrio. Entre motores oxidados, piezas sueltas y olor a aceite, comenzó a reunir lo que para otros eran simples desechos. Un cable aquí, una bombilla allá, una placa metálica olvidada en una caja. Sus manos, acostumbradas a trabajar con lo poco que había en casa, se movían con precisión. Cada pieza tenía un propósito en su mente. No sabía aún qué forma tendría su invento, pero sí sabía que debía ser algo útil, algo que mostrara que la ciencia podía cambiar vidas, incluso con lo más sencillo. Mientras tanto, Sofía no escatimaba en gastos. Ordenó materiales de última tecnología, contrató a un ingeniero para que la guiara y montó un stand decorado como si fuese una exposición internacional. Su proyecto no era tanto una creación original como una demostración de recursos. Lo que buscaba no era innovar, sino impresionar. Y confiaba en que los jueces se dejarían seducir por el brillo del dinero. Los días previos al concurso fueron un contraste doloroso. En un rincón del colegio, Mateo se quedaba hasta tarde, con las manos manchadas de grasa y el rostro cansado, probando una y otra vez su prototipo. Había fracasado más veces de las que podía contar. Bombillas que no encendían, circuitos que se apagaban de repente, piezas que no encajaban. Pero cada error era una lección, y cada noche se levantaba decidido a intentarlo de nuevo. Su cuaderno, aquel viejo compañero de batallas, se llenaba de dibujos, fórmulas y anotaciones apresuradas. En casa, su madre lo observaba con ternura. «Hijo, no te desgastes tanto», le decía preocupada por las ojeras que se formaban bajo sus ojos. Pero Mateo solo respondía con una sonrisa cansada. «Vale la pena, mamá. Esta puede ser nuestra oportunidad». Y seguía trabajando, como si cada tornillo apretado fuese un ladrillo en el puente hacia su sueño. Los rumores corrían por la escuela. «Sofía va a ganar, seguro», decían unos. «El becado ni debería intentarlo», murmuraban otros. Incluso algunos profesores dudaban en silencio. Pero Mateo no escuchaba esas voces. Había aprendido a cerrar los oídos a las burlas y abrirlos solo al sonido de su propio corazón, que le repetía una y otra vez que la verdadera victoria estaba en intentarlo, en no rendirse aunque todo estuviera en su contra. La víspera del concurso, Mateo miró su prototipo terminado. No era grande ni llamativo, no tenía luces de colores ni pantallas sofisticadas. Era un dispositivo sencillo, armado con piezas recicladas, pero con un propósito claro: proyectar un mapa interactivo que podía enseñar geografía de manera accesible en cualquier lugar, incluso en comunidades pobres donde no había recursos tecnológicos. Cuando lo probó por última vez, la luz se encendió y el mapa brilló en la pared de su cuarto. Mateo sonrió. Tal vez no impresionaría por su apariencia, pero confiaba en que su esencia tocaría algo más profundo en los jueces: la utilidad, la creatividad, el corazón detrás de cada cable. Sofía, en cambio, se recostaba esa noche en su cama de seda, rodeada de papeles impresos, materiales nuevos y la seguridad absoluta de que todo estaba bajo control. Para ella, el concurso no era un reto, era un espectáculo donde demostraría su superioridad. Y mientras se dormía con una sonrisa arrogante, en algún lugar de la ciudad, un niño humilde cerraba los ojos con el corazón acelerado, sabiendo que al día siguiente su vida podría cambiar para siempre. El destino había colocado a ambos en el mismo escenario. Dos mundos opuestos se enfrentarían frente a todos: la riqueza contra la humildad, la soberbia contra el esfuerzo. Y lo que estaba por ocurrir en el gimnasio del colegio no sería solo una competencia, sino el inicio de una lección que resonaría mucho más allá de esos muros de mármol. El gimnasio de la Academia San Gabriel nunca había estado tan lleno. Padres vestidos de gala ocupaban las gradas, los periodistas de la prensa local preparaban sus cámaras y los profesores caminaban de un lado a otro con una mezcla de nervios y orgullo. Era el día del Concurso Nacional de Ciencias, y aunque se trataba de un evento escolar, el ambiente parecía el de una gran ceremonia. La bandera del colegio colgaba en el centro, iluminada por reflectores que daban a todo un aire solemne. Mateo llegó temprano,
con su prototipo cuidadosamente guardado en una caja de cartón que había reforzado con cinta. Lo sostenía con ambas manos, como si llevara en ella no solo un proyecto, sino todos sus sueños. Sus zapatos gastados resonaban en el suelo de mármol, y por un momento pensó en dar media vuelta y huir. Pero entonces recordó las palabras que había escrito en su cuaderno. No importa de dónde vengas, importa hasta dónde puedes llegar. Respiró hondo y siguió adelante. Sofía entró poco después, acompañada de su padre. Su stand brillaba con luces, pantallas electrónicas y materiales que parecían sacados de una feria tecnológica internacional. Los estudiantes se acercaban a mirar, impresionados por el despliegue. Ella caminaba erguida, sonriendo con seguridad, saludando a los jueces antes de que la competencia siquiera comenzara. Su padre, sentado en primera fila, observaba con orgullo, convencido de que su hija se llevaría el premio sin dificultad. El concurso comenzó. Uno a uno, los estudiantes presentaron sus proyectos: maquetas de ciudades inteligentes, robots programados para realizar tareas sencillas, experimentos químicos con colores brillantes. Cada presentación recibía aplausos moderados. Y entonces llegó el turno de Sofía. Con un vestido perfectamente planchado, bajo su bata blanca, subió al escenario como si desfilara en una pasarela. Su voz era clara, ensayada, calculada para impresionar. Mostró gráficos, cifras y videos en pantallas de alta definición. Su proyecto era vistoso, una demostración del poder de los recursos. El público murmuraba asombrado, y las cámaras no dejaban de captarla. Cuando terminó, inclinó la cabeza con una sonrisa confiada. Los aplausos resonaron fuerte, pero no había emoción en ellos. Eran aplausos de cortesía, como si todos supieran que lo que habían visto no era un esfuerzo personal, sino una inversión millonaria. El presentador miró la lista y anunció con voz solemne: ahora, el turno de Mateo Ramírez. Un silencio expectante recorrió el gimnasio. Muchos se miraron entre sí con escepticismo. Algunos estudiantes rieron por lo bajo, convencidos de que verían un espectáculo ridículo. Mateo subió al escenario con pasos lentos, sintiendo el peso de todas esas miradas. Colocó su caja de cartón sobre la mesa y con manos temblorosas sacó su prototipo. No tenía brillo, ni colores llamativos, solo cables, piezas recicladas y un par de bombillas que parecían a punto de apagarse. Por un instante, el silencio fue insoportable. Sofía sonrió desde su asiento, segura de que estaba a punto de presenciar la derrota del becado. Pero entonces, Mateo respiró profundo y habló. Mi proyecto no fue construido con materiales nuevos, ni con ayuda de expertos. Cada pieza que ven aquí fue reciclada. Mi objetivo era demostrar que la ciencia puede llegar a cualquier rincón, incluso a aquellos donde no hay recursos. Este dispositivo proyecta un mapa interactivo que puede enseñar geografía en comunidades donde no existe acceso a tecnología. Encendió el aparato y tras un segundo de tensión, una luz se proyectó en el techo. Un mapa del país apareció delineado con claridad. Al tocar ciertos puntos del prototipo, pequeñas luces se encendieron mostrando información básica de cada región. El público guardó silencio. Ya no había risas. Incluso los periodistas dejaron de tomar notas para observar con atención. Mateo continuó, con voz firme que crecía con cada palabra. Quise mostrar que no se necesita riqueza para aprender, solo imaginación, esfuerzo y ganas de cambiar el mundo. Si un niño en un pueblo puede ver este mapa y aprender dónde está su hogar, entonces todo el trabajo habrá valido la pena. El silencio se rompió con un aplauso tímido, luego otro, hasta que de pronto el gimnasio entero estalló en aplausos. Padres, profesores y estudiantes se pusieron de pie. Los jueces intercambiaban miradas sorprendidas, anotando apresuradamente en sus hojas. Algunos tenían los ojos brillantes, conmovidos por la sencillez y la utilidad del invento. Sofía, desde su asiento, sentía cómo el suelo parecía desaparecer bajo sus pies. Su sonrisa arrogante se desmoronaba. No entendía cómo algo tan sencillo podía generar tanta emoción. Miró a su padre buscando apoyo, pero incluso él observaba a Mateo con una expresión distinta, mezcla de sorpresa y admiración. Cuando Mateo terminó, bajó del escenario con el corazón latiendo con fuerza. No sabía si ganaría, pero había logrado lo que jamás imaginó: que lo escucharan, que lo vieran más allá de su ropa o de su mochila vieja. En ese momento,
Por primera vez desde que había entrado al colegio, no se sintió invisible. Se sintió digno. El concurso aún no había terminado, pero todos sabían que el verdadero momento había sido ese. Dos mundos se habían presentado en el mismo escenario. Uno lleno de lujo y apariencia, otro lleno de esfuerzo y verdad. Y contra todo pronóstico, el corazón del público había elegido. El gimnasio aún vibraba con los aplausos cuando Mateo, con el rostro enrojecido por la emoción, se quedó unos segundos en el centro del escenario. No era solo un reconocimiento a su invento, era un reconocimiento a él, al niño que durante semanas había sido el blanco de burlas y miradas despectivas. Por primera vez, los focos no iluminaban a Sofía ni a sus amigas, sino al chico humilde con zapatos gastados y manos manchadas de grasa que había conseguido lo impensado: ganarse el corazón de todos. Uno de los jueces, conmovido, pidió silencio y se dirigió a Mateo. «Joven, explíquenos, ¿cómo lograste construir esto con tan pocos recursos?». La pregunta, sencilla en apariencia, era en realidad la llave que abriría la verdadera lección de aquella tarde. Mateo tragó saliva, respiró hondo y sostuvo el micrófono con ambas manos. Su voz tembló al principio, pero pronto se llenó de una fuerza inesperada. «Lo logré porque no tuve otra opción», dijo, mirando a los jueces y luego al público. Cuando uno no tiene dinero, aprende a ver valor en lo que otros llaman basura. Cada cable, cada tornillo, cada bombilla que encontré en el taller de mi tío era para mí una oportunidad. No podía ir a una tienda a comprar lo que necesitaba, así que tuve que inventarlo. El gimnasio guardaba un silencio reverente. Nadie se movía, nadie interrumpía. Era como si todos entendieran que lo que estaba diciendo iba más allá de un concurso. «Me reí muchas veces solo en mi cuarto cuando algo no funcionaba», continuó. «Pero no porque fuera gracioso, sino porque era la única manera de no rendirme. Pensaba, si fracaso hoy, mañana será distinto. Si una pieza no encaja, buscaré otra». Aprendí que la verdadera ciencia no está en los laboratorios más modernos, sino en la capacidad de no darse por vencido. Un murmullo de aprobación recorrió el público. Un profesor, en primera fila, asintió con lágrimas en los ojos. Mateo hizo una pausa y bajó la mirada un instante. Sabía que lo que iba a decir a continuación era arriesgado, pero también sentía que era el momento de sacar la verdad que había guardado tanto tiempo. «Muchos aquí se rieron de mí», dijo, levantando de nuevo la vista. «De mi mochila, de mi uniforme, de mi comida. Y no los culpo. Es fácil reírse de lo que no se entiende». Pero yo nunca respondí, porque sabía que un día tendría la oportunidad de demostrar que no soy menos por venir de un barrio humilde, que no soy menos por no tener dinero. Hoy quiero decirles algo. No importa cuánto tengas en tus bolsillos, lo que realmente importa es cuánto llevas en tu corazón y en tu mente. El silencio fue absoluto. Sofía, sentada en la primera fila, sintió que las palabras la atravesaban como flechas. Su rostro, antes arrogante, ahora estaba enrojecido, no por orgullo, sino por vergüenza. Intentó apartar la mirada, pero no pudo. Era como si Mateo estuviera hablándole directamente a ella, delante de todos. «Yo no busco humillar a nadie», agregó Mateo con un tono sereno. «Solo quiero que cada niño que alguna vez fue llamado pobre entienda que eso no significa que no tenga valor. Al contrario, significa que lleva dentro de sí una fuerza que puede transformar el mundo, porque aprende a luchar desde el principio. Y si este invento mío logra inspirar aunque sea a una sola persona, entonces todo habrá valido la pena». El público estalló en aplausos, pero esta vez no fueron aplausos de cortesía, ni de admiración pasajera. Eran aplausos profundos, cargados de emoción, que hacían temblar el suelo del gimnasio. Algunos padres se pusieron de pie, otros secaban discretamente las lágrimas. Los periodistas capturaban cada gesto, sabiendo que lo que estaban presenciando era más grande que un concurso escolar. Era una historia de superación que merecía ser contada. Mateo bajó lentamente del escenario, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. No sabía si había ganado el premio, pero ya no importaba. Lo que había ganado en ese instante era mucho más valioso: respeto, dignidad y la certeza de que nunca más volvería a sentirse invisible. Sofía permaneció en su asiento, paralizada. Su padre, que solía aplaudir solo a su hija, era uno de los que más fuerte aplaudía a Mateo.
Ese detalle la golpeó aún más. Por primera vez en su vida, entendió que el dinero no podía comprar la admiración genuina, ni el reconocimiento sincero de las personas. Su burla, que durante semanas había sido un arma, ahora era un boomerang que regresaba directo a ella. Al final del evento, cuando todos se dispersaban, Mateo recogía con cuidado su prototipo y lo guardaba nuevamente en la caja. No lo hacía con vergüenza, sino con orgullo. Aquel aparato, construido con piezas recicladas, había hecho lo que millones en lujos no lograron: tocar el alma de las personas. Mientras caminaba hacia la salida, escuchó murmullos a su alrededor. Ya no eran risas burlonas, sino comentarios de admiración. Algunos estudiantes se le acercaron tímidamente para felicitarlo. Otros, que antes lo ignoraban, ahora lo miraban con respeto. Era como si en un solo día hubiera pasado de ser un extraño a convertirse en un ejemplo. Y aunque Mateo seguía siendo el mismo niño humilde con zapatos gastados, en el fondo sabía que algo había cambiado para siempre. La burla ya no tenía poder sobre él. Había respondido, no con insultos, no con venganzas, sino con la fuerza de su talento y su perseverancia. Esa era su victoria. En la primera fila, Sofía permanecía quieta, mirando a Mateo alejarse. En su pecho, por primera vez, no había risa, sino un peso que no sabía cómo manejar, porque en el fondo entendía que aquel niño pobre le había dado una lección que ningún lujo en el mundo podría borrar. El jurado deliberaba en una mesa cubierta de papeles y anotaciones, mientras el murmullo del público llenaba el gimnasio. Todos sabían lo que estaba por venir. La tensión crecía, pero en el rostro de Mateo no había ansiedad, sino una calma serena. Había dado todo de sí, y por primera vez se sentía libre del peso de las burlas. Si ganaba o perdía, ya no importaba. Lo esencial era que había demostrado su valor. El director tomó el micrófono y pidió silencio. La multitud obedeció al instante. Con voz solemne, anunció: tras evaluar cada proyecto, el jurado ha decidido otorgar el primer lugar y la beca nacional a Mateo Ramírez. El gimnasio estalló en aplausos y vítores. Padres y alumnos se levantaron de sus asientos, algunos aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Los flashes de las cámaras iluminaban el rostro de Mateo, que permanecía quieto, incrédulo, hasta que el director lo llamó al escenario. Subió con pasos lentos, sintiendo que cada escalón lo elevaba no solo físicamente, sino espiritualmente. Ya no era el niño pobre del que todos se reían, era el ganador, el ejemplo, la prueba viviente de que el esfuerzo podía más que el dinero. Recibió el diploma con manos temblorosas. Cuando lo alzó, los aplausos redoblaron su fuerza. Por un instante, cerró los ojos y pensó en su madre, que en ese momento trabajaba sin descanso para sostenerlo. Quiso que ese aplauso llegara hasta ella, que supiera que todo sacrificio había valido la pena. Entre la multitud, Sofía sentía cómo cada aplauso era un recordatorio de su arrogancia. Sus mejillas ardían, no por el calor del lugar, sino por la vergüenza. Durante semanas había humillado a Mateo, convencida de que jamás podría alcanzarla, y ahora lo veía en el escenario, victorioso, recibiendo la admiración que ella siempre había buscado. Por primera vez en su vida, la soberbia le pesaba más que un saco de piedras. Cuando la ceremonia terminó, Mateo bajó del escenario rodeado de felicitaciones. Varios estudiantes se acercaron a estrecharle la mano, otros a pedirle que les explicara cómo había hecho su invento. Él sonreía con humildad, respondiendo con paciencia, sin rastro de resentimiento. Fue entonces cuando Sofía, con pasos inseguros, se acercó. Ya no llevaba la sonrisa arrogante que solía mostrar, ni la mirada desafiante. Sus ojos estaban húmedos, su voz apenas un susurro. «Mateo», dijo con un hilo de voz, «perdón». El silencio se hizo a su alrededor. Varios estudiantes observaron la escena, sorprendidos. Nadie esperaba escuchar esa palabra de la hija del magnate. Sofía respiró hondo y continuó: «Me equivoqué. Me burlé de ti porque pensé que eras menos, y hoy me demostraste que eres mucho más grande de lo que yo jamás imaginé». Mateo la miró fijamente. En sus ojos no había rencor, sino una calma que desarmaba cualquier defensa. Sonrió con serenidad y respondió: «No guardo rencor, Sofía. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos».
Aquellas palabras, sencillas y firmes, se grabaron en la mente de todos los que escuchaban, porque no solo habían presenciado la victoria de un niño pobre, sino también el gesto más poderoso de todos, la capacidad de perdonar. Esa noche, la noticia recorrió la ciudad. Los periódicos titularon "El niño humilde que ganó con un invento reciclado". La televisión mostró imágenes de Mateo sosteniendo su prototipo, y las redes sociales se llenaron de comentarios de admiración. La beca le abriría puertas a universidades prestigiosas, y su historia comenzaba a inspirar a miles de personas que, como él, luchaban día a día desde la adversidad. En su casa, su madre lo esperaba en la puerta con los ojos brillantes de orgullo. Lo abrazó con fuerza, como si quisiera grabar para siempre ese momento en su memoria. «Sabía que lo lograrías, hijo», le susurró. Mateo, con lágrimas contenidas, respondió: «Lo logramos juntos, mamá». Mientras tanto, en su mansión lujosa, Sofía se sentaba frente a su espejo dorado, pero esa noche no se miraba con la misma seguridad de siempre. Se veía distinta, más vulnerable. Por primera vez entendió que los lujos que la rodeaban eran solo adornos vacíos si no había humildad en el corazón. Recordó las palabras de Mateo: «Lo importante es lo que cada uno lleva aquí dentro». Y en silencio, prometió cambiar. Con el tiempo, los caminos de Sofía y Mateo se cruzarían de nuevo. Ella, más humilde, más humana, y él, convertido en un joven admirado por su talento y perseverancia. Pero ese día en el gimnasio quedaría marcado como el inicio de una transformación, la de un niño que pasó de ser objeto de burla a convertirse en inspiración, y la de una joven que aprendió que el dinero jamás podrá comprar la grandeza del espíritu. La lección final fue clara y eterna. Nunca subestimes a alguien por su apariencia, porque la verdadera riqueza no se mide en lo que se tiene, sino en lo que se es. Y así, entre aplausos, lágrimas y silencios que dijeron más que 1000 palabras, terminó aquella jornada en la Academia San Gabriel. Lo que empezó como una historia de burlas y humillaciones, acabó convertido en un relato de superación que nadie olvidaría. El niño pobre, aquel al que todos señalaron como un intruso, se levantó con la fuerza de sus propios sueños y respondió de la manera más poderosa que existe, demostrando con hechos lo que las palabras nunca podrían derribar. Mateo no necesitó vengarse, no necesitó gritar ni devolver insultos. Su victoria no fue humillar a los que se rieron de él, sino mostrar que la humildad y el esfuerzo pueden iluminar incluso los lugares más oscuros. Sofía, la hija del millonario que tantas veces había usado su risa como un látigo, aprendió una lección que jamás le enseñaron en sus lujosas clases privadas, que la verdadera grandeza no nace del dinero, sino del corazón. Esa historia se convirtió en un espejo para todos los que estaban presentes. Algunos descubrieron que habían sido cómplices del silencio, riendo o callando mientras un compañero era humillado. Otros entendieron que las apariencias son un disfraz frágil, incapaz de sostenerse frente a la verdad de la perseverancia. Y todos, absolutamente todos, salieron de ese gimnasio con un pensamiento clavado en lo más profundo: nunca más subestimar a alguien por su origen. Los años pasarían, y Mateo seguiría creciendo, pero ese día quedaría tatuado en su memoria como el momento en que dejó de ser invisible. No fue la beca, ni los titulares en los periódicos, ni siquiera los aplausos lo que marcó la diferencia. Fue la certeza de que había respondido al desprecio con dignidad, que había demostrado que no hay insulto que pueda contra el poder de la esperanza. Y quizá esa es la enseñanza más grande de todas, porque la vida siempre pondrá a prueba nuestra fortaleza. Habrá burlas, habrá desprecios, habrá quienes intenten convencernos de que no valemos nada. Pero ahí es donde debemos recordar a Mateo, el niño que tomó lo que otros llamaban basura y lo transformó en un invento capaz de cambiar vidas. El niño que soportó risas crueles y aún así eligió la paciencia, la perseverancia y el perdón. Si alguna vez alguien te ha hecho sentir menos, recuerda esta historia. Si alguna vez te dijeron que tus sueños eran demasiado grandes para ti, piensa en Mateo. Porque no importa de dónde vengas, no importa lo que falte en tu mesa o en tu bolsillo. Lo que importa es la fuerza de tu corazón, las ganas de levantarte cada vez que caes y la decisión de no rendirte jamás. Y si alguna vez fuiste tú quien se rió de otro, como Sofía, que esta historia te ayude a reflexionar, porque siempre hay tiempo de cambiar.
de pedir perdón, de reconocer que todos somos iguales cuando se trata de dignidad. Gracias por acompañarnos en este relato lleno de emociones y aprendizajes. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a darle like al video, a compartirlo con tus amigos y sobre todo, a suscribirte al canal. Aquí seguimos contando relatos que nos recuerdan que detrás de cada apariencia, detrás de cada burla o de cada silencio, siempre hay una verdad esperando ser descubierta. Activa la campanita para no perderte las próximas historias y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez viviste algo parecido a lo que vivió Mateo? ¿Alguna vez alguien te subestimó? ¿O fuiste testigo de un acto de superación como este? Tu experiencia puede inspirar a otros, igual que la de Mateo nos inspira hoy, porque al final, lo que realmente importa no es cuánto dinero tienes, ni qué apellido llevas, ni cuántas personas aplauden cuando llegas en un coche de lujo. Lo que importa es el legado que dejas en el corazón de los demás, la huella que tus acciones imprimen en quienes te rodean. Y esa huella, como nos enseñó Mateo, no se compra con billetes, se construye con esfuerzo, con dignidad y con amor. Nunca olvides esta lección, porque quizás, en algún momento de tu vida, seas tú el que tenga la oportunidad de responder a la burla, al desprecio o a la injusticia. Y en ese instante, recuerda a Mateo. Responde con grandeza, responde con hechos, responde con el poder de tu corazón.